nuestra escatología, ¿no? En cuanto a lo que creemos como reformados. Vamos a leer entonces solo la primera parte, hermanos, de Hebreos 9:27. Solo la primera parte o hasta donde va la coma. Dice así, hermanos, y no quiero sacar este texto de su contexto, pero sí quiero usarlo para que podamos ver entonces que un día cada uno de nosotros tendrá que morir, ¿no, hermanos? Es una ley que si no querramos, pues un día vamos todos a experimentarla. Para muchos es malo, ¿no? Pero debe ser vista como algo muy bueno, realmente algo maravilloso. Muy bien, dice entonces Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Leámoslo otra vez, hermanos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Muy bien. Hermanos, nosotros ya habíamos estudiado, no sé si ustedes se acuerdan, sobre la resurrección de Cristo, dentro de las doctrinas que hemos venido estudiando. Y dejamos algo claro, y es que cuando estudiamos consecuentemente y muy juiciosos la doctrina de la resurrección de Cristo, pues allí podemos también nosotros ver lo que nosotros también un día viviremos, que es la resurrección en el Señor. Y es maravilloso entonces entender este tema. ¿Por qué, hermanos? Porque para el que está en Cristo no hay muerte, sino que el Señor nos va a permitir entonces morir, pero después de esa muerte vamos a resucitar a una nueva vida en el Señor, ¿verdad? Donde nos encontraremos ahí sí, para siempre y por siempre con Cristo. Entonces, hermanos, qué bueno es tocar estos temas. ¿Y por qué es bueno tocarlos? Porque esto, en vez de causar tristeza, nos debe dar es aliento. Aliento, hermanos. Pero también, hermanos, pues deberíamos hoy meditar en aquellos de los cuales no hemos compartido el Evangelio. Porque ellos quizás un día mueran, pero no tendrán el mismo alivio que tendremos nosotros. Para muchas personas, la muerte es el fin. Es decir, muchos dicen que allí se acaba todo, pero usted y yo sabemos que no es así. Ustedes, hermanos, y yo sabemos claramente que después de la muerte va a venir, como el mismo texto lo estaba diciendo, un juicio. Ese día nos vamos a encontrar todos. Nadie se va a escapar ese día de encontrarse con el juez justo, con el juez santo, con el Señor Jesucristo. Y quiero comenzar, hermanos, entonces esta muy breve introducción preguntándole a usted con mucha honestidad. ¿Usted está preparado para morir? La respuesta creo que en general sería no. Pero realmente, hermanos, creo que un creyente verdadero no tiene problema con eso. Un creyente bíblico dice, pues quizás en mi humanidad no estoy preparado, pero soy consciente que un día el Señor me va a llamar, ¿cierto? Me va a pedir cuentas, y el día que suceda, donde quiera que esté, pues simplemente estaré de acuerdo con el decreto eterno que el Señor ya ha planteado, ¿cierto? Desde antes, como lo dice el apóstol Pablo, de la fundación del mundo. Vamos a considerar, hermanos, entonces el primer punto, y el primer punto es la muerte, hermanos. Vamos a considerar algo que debe ser, vuelvo y reitero, algo que debe ser lógico para usted y para mí, hermanos. ¿Y por qué debe ser algo lógico? Porque la muerte para un cristiano siempre debe estar motivada en el contexto del Evangelio. No puede estar motivada por otras cosas. No por el miedo, no por el terror, no por la oscuridad, sino siempre debe estar apegada, si usted me permite decirlo de esa forma, al Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo para aquellos que el Señor ha llamado por gracia a salvación. Entonces vamos a mirar, hermanos, lo que es la muerte.
Eso es lo primero, como un subpunto del punto 1, que es la muerte. Lo que es la muerte. La muerte, entonces, hermanos, puede definirse únicamente por lo que hace. ¿Sí? La muerte puede definirse únicamente por lo que hace. Cuando algo vivo muere, entonces podemos decir que sus acciones, ¿cierto? Sus movimientos, su crecimiento, pues en ese momento cesa. Ahí pues termina todo, hablando humanamente. Cuando alguien muere, pues usted se da cuenta de que su respiración cesa, entre otras cosas. Pero la muerte, hermanos, no es como algunos lo dicen. No, ahí se acaba todo. Ya, ahí se acabó todo y entonces ya se va a olvidar y usted simplemente va a dormir. Porque también quiero recordarle algo, hermanos. La muerte, aunque la Biblia lo habla como un sinónimo de dormir, no estaremos durmiendo. La Biblia no enseña eso. La muerte, hermano, no se puede definir simplemente porque no se sabe lo que es vida. Recordemos, hermanos, entonces, que el hombre puede inventar muchas definiciones de la muerte. Pero sencillamente, hermanos, la muerte es algo que un día el Señor nos llamará a cada uno de los que estamos sentados, ya sean creyentes o no creyentes. ¿Usted está de acuerdo con eso, cierto? Creyentes y no creyentes. Un día usted escuchará de la muerte, como lo decía nuestra hermana, de un vecino. Quizás un día nos levantaremos con la noticia que un familiar falleció. Pero, hermanos, si el día de mañana usted sabe que un creyente ha fallecido, quizás lo lloraremos. Pero recuerde que cuando alguien fallece, allí no termina la vida. Allí no termina la vida. Nosotros tenemos que entonces ser muy claros y decir, hermanos, que la Biblia enseña que la muerte entonces como definición es sencillamente la separación del cuerpo y el alma. Eso es la muerte, la separación del cuerpo y el alma. Porque el cuerpo, cuando muere, va a empezar o se va a producir en él, ¿cierto? Algo llamado descomposición. Todos pasaremos por ellos. Todos, hermanos. Pero lo maravilloso de esto, hermanos, es que mientras que usted tenga vida, su alma estará en usted. Su alma, ese hálito de vida, ese aliento, ese soplo, ese ruach que el Señor le ha dado a usted y a mí. ¿Para qué, hermanos? Para que hoy también sea el día en que nosotros reconozcamos que somos malos, extremadamente malos, pecadores, pero que hoy el Señor nos da nuevamente una oportunidad para arrepentirnos. A veces no dimensionamos eso, a veces simplemente decimos, bueno, pues vamos al culto, terminamos, para la casa, pero hermanos, hoy es un día, no sé si usted lo puede ver así, pero hoy es el día donde el Señor nuevamente, a usted y a mí, nos da la oportunidad para arrepentirnos. ¿Cierto? Porque quizás, como lo hemos venido hablando, escuchándolos a ustedes, quizás esta semana no fue tan fácil. De pronto pecamos, hermanos, con el pensamiento, con nuestros labios, ¿cierto? O de pronto intencionalmente. Pero qué bonito es saber que hoy el Señor nuevamente nos dice, arrepiéntese. Y yo simplemente daré perdón, entendiendo el contexto en el Señor, por supuesto. Entonces, hermanos, la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Vamos a leer, hermanos, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés, vaya usted conmigo, libro de Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 7, hermanos. Dice el predicador, y el polvo vuelva ¿a dónde, hermanos? A la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, amados hermanos, su cuerpo
y su alma, ¿a quién le pertenece? Al Señor. No, Eclesiastés 12:7, hermano. Estaba preguntando, hermanos, ¿el cuerpo y el alma a quién le pertenece? Al Señor, ¿cierto? Al Señor. Entonces, hermanos, recuerde que mientras que usted tenga vida, su alma nunca lo va a abandonar, mientras que tengamos vida. Cuando usted fallezca, por supuesto, ese alma que el Señor a usted le dio como aliento, volverá a Dios. Y aquí en la tierra su cuerpo se va a pudrir, se va a descomponer. Por eso es que hay un proceso en las funerarias, ¿cierto? Cuando lo están arreglando, o nos estarán un día arreglando. Amados hermanos, pregunto por segunda vez, ¿está usted preparado para la muerte? Esta enseñanza entonces debería traernos aliento, vuelvo y repito, aliento, tranquilidad. Vamos a mirar ahora, hermanos, la causa de la muerte, que es el subpunto número 2. Ya vimos lo que es la muerte. Vamos a mirar la causa de la muerte. Entonces, de acuerdo con la enseñanza bíblica, la causa de la muerte, ¿cuál sería? El pecado. Sencillamente. No inventemos lo que no es, hermanos. No es que sea por esto o por aquello. No, básicamente la causa de la muerte es por el pecado. Cuando el Señor colocó a Adán a labrar la tierra en el Edén y también a Eva, el Señor les dio una advertencia, ¿se acuerdan ustedes? Él dice, si ustedes comen del fruto, ciertamente morirán. Ellos pecaron transgrediendo la ley moral de Dios, comieron de aquel fruto prohibido y de ahí en adelante, hermano, toda la raza humana se contaminó. Por eso, hermanos, es que todos los días escuchamos tantas noticias lamentables. Todos los días. Y hasta que usted sea un abuelito, si así el Señor se lo permite, seguirá escuchando malas noticias. Hasta el último día de nuestra vida, nosotros seguiremos batallando con este cuerpo, con esta carne, con los pecados. Pero ojo, hermanos, el hecho de que todos los días estemos batallando no significa entonces que usted deba seguir siempre en ese proceso y nunca continuar. Porque es que a veces, hermano, podemos estar colocando excusas para no querer cambiar. Entonces, si yo antes tenía este problema, pues yo debo llevarlo al Señor, ¿cierto? Para caminar como el Señor quiere que caminemos. Hermanos, ¿cuál es la causa de la muerte? El pecado. Muy bien. Vamos a mirar ahora, hermanos, algo que en escatología se le conoce como el estado intermedio. Y el estado intermedio se llama así al periodo, escúcheme, entre la muerte y la resurrección. Así se le conoce, el estado intermedio. Es el periodo entre la muerte y la resurrección. ¿Usted ha escuchado que la gente a veces pregunta, ¿dónde está el alma después de la muerte? ¿Por qué? Porque la gente tiene curiosidad. Pero la gente sabe cuando hace esa pregunta que hay algo más allá. La gente sabe. La gente sabe cuando está muriendo que hay algo más allá. Lo que pasa es que cuando muchos éramos jóvenes, pues vivíamos más tranquilos. Y los jóvenes pues no les importa ese tema. Pero se les debe aclarar que un día el Señor nos llamará y nos va a pedir cuentas. Hermanos, el cuerpo entonces sufrirá, vuelvo y repito, una descomposición en esta tierra. El cuerpo se va a pudrir, el cuerpo se va a dañar, los gusanos
que quizás están dentro de nosotros, pues empezarán a hacer ese proceso maravilloso de descomposición. Y el alma, que no es visible, ya no va a estar en ese cuerpo cuando a usted y a mí nos estén velando. Por eso, hermanos, es que si alguno de nosotros muriera, debemos ser muy claros en lo que vamos a decir en el velorio. Muy claros, hermanos. Debemos reconocer aún en el velorio que éramos malos y muy perversos. Porque hoy en día, cuando alguien muere, pues es bueno. ¿Qué muerto, dígame, es malo? Ninguno. Era tan bueno, era tan chévere. No, la persona que está allí, deberíamos decir, en ese ataúd, era extremadamente mala. Muy mala. Pero Cristo le salvó, porque un día se arrepintió, ¿cierto, hermanos? Esa debería ser nuestra enseñanza. Y el único que debería ser exaltado en ese momento es el Señor, no el muerto. Porque si esa persona se fue sin el Señor, ¿será que nuestra conciencia, honestamente, nos va a permitir aplaudir, llevarle serenata a alguien que está en otro lugar que no es con el Señor? No, deberíamos realmente llorar de amargura, porque pudiendo haber predicado el Evangelio, no lo hicimos, hermanos. No lo hicimos. Entonces recordemos en este punto que el cuerpo se va a pudrir, pero que el alma, también lo enseña nuestra confesión, como es inmortal, pues jamás va a desaparecer. El alma nunca va a desaparecer. El alma volverá al Señor, quien la dio. Así lo enseña Eclesiastés, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Pero hermanos, allí entonces todo se detiene. No, hermanos. En ese momento, en el estado intermedio, va a ocurrir algo. Entonces ya sabemos que el muerto o será cremado, será velado, será cremado o será enterrado. Creo que eso ya lo sabemos. Pero el alma volverá a Dios. Pero en ese estado intermedio, hermanos, entonces volvemos a la pregunta, ¿qué va a suceder? Bueno, acompáñenme a Lucas 16:22 y vamos a mirar lo primero, y es el aliento para nosotros, los creyentes. Lucas, capítulo 16, amados hermanos, versículo 22. Lucas 16, 22. Creo que usted, hermanos, ya conoce claramente la enseñanza de Lucas 16. Entonces no nos vamos a detener en esas minucias, solamente veremos el versículo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, mira, hermanos, toda la información, mucha información que tenemos en este versículo. Pero vamos a puntualizar, hermanos. Las almas de los creyentes serán llevadas al cielo después de la muerte. Eso es lo que va a ocurrir. Y nuestra confesión de fe, hermanos, en los últimos capítulos, así nos lo demuestra. Si a usted le preguntan, ¿qué va a pasar con su alma cuando muera? Responda correctamente, o mejor, respondamos correctamente si somos creyentes, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Mi alma será llevada al cielo después de que yo fallezca. Estaré para siempre con el Señor. Adoraré al Señor. Viviré siempre para el Señor. Y esto, hermano, tiene un conjunto de componentes, ¿no? Primero, porque usted en esta vida se arrepintió y vivió para el Señor, porque puso su fe y su confianza en Cristo. También, hermanos, porque usted vivió una vida fiel. Es que, mire, hermanos, no podemos sacar a un lado la fidelidad. La fidelidad, aunque pareciera una obra, pues hace parte de aquellos que realmente aman al Señor. Cuando yo vengo a Cristo porque Él me atrajo por gracia, entonces, hermanos, yo voy a vivir para el Señor, punto. Sin problema, con tranquilidad. Me levantaré temprano, oraré, clamaré al Señor. Siempre en mi mente
estará la seguridad que donde quiera que Dios me lleve, dejaré una huella, hermanos, y una buena huella. Una buena huella. Entonces, hermanos, ¿qué va a suceder con sus almas? Después de que ustedes mueran, serán llevadas inmediatamente por los ángeles al cielo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pues es decir, si no está de acuerdo, pues es su problema. Pero eso es lo que dice la Biblia. Sí, eso es lo que enseña el Señor, ¿no? Pastor, pero es que nos han dicho que hay un purgatorio. ¿Quién dijo eso? Bueno, el catolicismo romano lo enseña, pero la Biblia no. Si la Biblia no lo enseña, que es nuestra única y suficiente autoridad, pues debemos desechar. Así de fácil. Miren, hermanos, lo segundo, las almas de los incrédulos y de los perdidos, inmediatamente después de que mueran, serán llevadas al infierno. Le repito, las almas o el alma de los incrédulos o de aquellos que se van a perder, porque recuerde que ya está decretado que muchos van a perderse, usted lo sabe. Eso lo dice el profeta Daniel. Pregunta, ¿por qué esas almas irán al infierno? ¿Por qué, hermanos? La respuesta es muy sencilla, porque rechazaron el Evangelio. La respuesta es muy sencilla, porque no quisieron creer en Cristo, porque aún muchos, estando en su último momento, en condición de muerte, van a rechazar al Señor. No les va a importar. Por eso, hermanos, hoy es el día para que usted, vuelvo y repito, se arrepienta. Arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. Sara, Sharon, Franci, cada uno de nosotros, hoy arrepintámonos nuevamente. Pidámosle al Señor que tenga de nosotros misericordia y de aquellos familiares nuestros que sabemos conscientemente que un día van a partir. Hermanos, acompáñenme nuevamente a Lucas capítulo 16, pero ahora vamos a mirar el versículo 23. Usted encontrará la palabra Hades, que es el lugar de los muertos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en qué, hermanos? En tormentos. Vuelvo y le digo que en estos dos versículos usted va a encontrar demasiada información. Y el Señor allí nos va a mostrar la diferencia en tener una eternidad con el Señor Jesucristo y una eternidad sin el Señor Jesucristo. Y vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. Pero hermanos, sigamos leyendo el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. ¿Qué dijo él? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué, hermanos? Atormentado en esta llama. Aquellos que vayan al infierno, ¿con qué se encontrarán? Con un gran tormento. Si algunos dicen acá en la tierra, por ejemplo, mi suegra, lo dicen en broma quizás, es un tormento, ¿cierto? Mi vida es un tormento, mi esposa es un tormento, mi esposo es un tormento, el trabajo que tengo es un tormento. Ellos ni se imaginan cuando estén en el infierno. Por eso, hermanos, no solamente es asentar nuestra cabeza, sino, hermanos, ser llevados hoy a entender que nuestros familiares también se están perdiendo. Y qué bueno que hoy podamos entonces predicarles a ellos del Evangelio, ¿cierto, hermanos? A los que son incrédulos, y decirles a ellos con mucho respeto, pero con voz de trompeta, arrepiéntete, porque Cristo un día vendrá. Arrepiéntete, porque un día el Señor te va a pedir cuentas. Pero hermanos, yo siempre me voy a parar en esto. Si su testimonio es malo, no espere que la gente conozca al Señor. Si tu testimonio no es el adecuado, ¿cómo usted le dice a la gente que venga a Cristo? Si la gente va a decir,
Si venir a Cristo es ser como Él o como ella, prefiero estar como estoy. ¿Estoy mintiendo, hermanos? Vamos a mirar entonces qué enseña la Biblia. Y también nos vamos a preguntar si esta enseñanza sobre la resurrección de los muertos es bíblica. Lo primero, hermanos, que quiero dejar en claro es que el Señor mismo habló de la resurrección. Nuestro amado y buen Jesús, Él mismo dijo que la resurrección se iba a efectuar. Mateo 22, vaya usted conmigo, Mateo capítulo 22, hermanos, y vamos a leer versículo 31 y 32. Mateo capítulo 22, vuelvo y repito, versículo 31 y versículo 32. Dice, el Señor, por supuesto. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de qué, hermanos, de muertos, sino de vivos. Pero el apóstol Pablo dice que si los muertos no resucitaran, pues la obra de Cristo pues fue en vano. Por eso, hermanos, primero hablamos del Señor Jesucristo porque Él lo dejó por sentado que sí un día los muertos iban a resucitar y que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Leamos Primera de Corintios 15, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15. Este es un muy buen texto del versículo 1 al versículo 4 para hablar del Evangelio. Pero vamos a leer el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 de Primera de Corintios 15. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice Pablo? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, hermanos, es importante aclarar que sí hay resurrección. Sí hay resurrección. ¿Por qué? Primero, porque el Señor Jesucristo así lo dejó claro. Sí hay resurrección. Y el apóstol Pablo, él mismo formula esta pregunta. Él mismo dice, él mismo en cierta manera hace un cuestionamiento. Pero por supuesto no porque él no crea en la resurrección, sino al contrario, porque él cree firmemente. La resurrección, hermanos, para nosotros los creyentes debe ser algo importante en nuestra predicación. Escúchame esto. Si no hablamos de la resurrección de los muertos, nuestro evangelio pues tendría una inconformidad. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario decir que para aquellos que crean en el Señor, así como Cristo murió, resucitó y un día ascendió a los cielos, también de la misma manera va a suceder con nosotros. Un día nosotros venceremos nuestro último enemigo. ¿Cuál es el último enemigo? La muerte. Un día lo vamos a vencer. Pero después de que venzamos la muerte, ¿qué va a pasar? Vendrá la resurrección y estaremos con el Señor, hermanos, para siempre. Estaremos siempre con el Señor. Estaremos con el Señor, hermanos, y allí, por supuesto, no habrá tristeza, no habrá lágrimas. Por supuesto, recordemos, hermanos, que si morimos en este tiempo, estaremos con el Señor, pero Él regresará, ¿cierto? Por segunda vez para llevar toda su iglesia. Toda su iglesia. La Biblia abunda en detalles sobre la resurrección de los muertos.
Pero hermanos, a veces, y voy a decirlo con mucho respeto, es triste decirlo, pero a veces, hermanos, sabemos más de televisión, de series, mmm, no sé, de cosas del mundo que de estos temas. A veces, cuando se le pregunta a un creyente, el creyente tiende a patinar en estos temas. Y lo que nosotros debemos, hermanos, entonces, aclarar hasta aquí, hermanos, primero, es que un día todos vamos a morir. Lo primero. Lo segundo es que el cuerpo va a quedar aquí, se va a pudrir. Por lo cual, hermano, pues realmente, ¿para qué enterrarnos? ¿Para qué? ¿Para qué gastar ese dinero? ¿Cierto? No estoy diciendo que sea malo, hago la aclaración. Podríamos pensar entonces en la cremación. Y no tendríamos, hermano, esa carga que la gente tiene de ir siempre a un cementerio a llevar unas flores a alguien que no está allí. ¿Cierto? A rezarle a alguien que no está allí. Por eso, hermanos, es que a veces nuestra predicación es vana, porque no lo hacemos bien. Hermanos, no hay duda entonces que un día todos vamos a resucitar, buenos y malos. Todos. Y voy a preguntarle la última vez, ¿está usted preparado para cuando el Señor le permita llegar a ese momento tan especial que es la muerte y encontrarse con Él? Si hiciéramos, hermanos, una inspección interna de nuestra vida, de lo que hacemos a diario, porque recordemos que no nos vemos quizás, pero Dios sí los ve, y Dios sí me ve. Y Dios sabe realmente allí en lo oculto cómo es usted y cómo soy yo. Usted aquí puede presentarse como una persona hermosísima, con una ropa muy linda, con un peinado, ¿cierto? Con una rica loción. Pero eso de nada te va a servir el día que te encuentres con el Señor. Hermanos, lo primero que vamos a decir de la resurrección entonces es que va a ser en forma corporal. Quiere decir esto que el cuerpo es el que va a resucitar, el cuerpo. Cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque el alma no muere, ¿cierto? El alma es inmortal y en consecuencia pues el alma no puede resucitar. El cuerpo sí. Por supuesto, hermanos, este cuerpo va a quedar acá, este cuerpo pecador, ¿cierto? Pero el Señor va a permitir que este mismo cuerpo en Cristo resucite para su gloria. Resucite para su honra. Por eso, hermanos, lo más posible, según algunos eruditos, es que en la eternidad sí nos reconozcamos. Si yo pueda saber quién es usted. Pero también, hermanos, será doloroso entonces saber, por ejemplo, aquí en la tierra, en la eternidad no, aquí en la tierra, que algunos de los que amamos no estarán con nosotros. Por culpa suya, por culpa mía, por nuestros malos testimonios, por nuestra negligencia al no predicar el Evangelio. Entonces, la resurrección será corporal, primero. Segundo, es una resurrección de justos e injustos. Un día el Señor tiene planificado en su agenda que Él vendrá en un gran juicio. Y en ese gran juicio, todos los muertos van a resucitar, hermanos. Justos e injustos. Todos, hermanos. Los que hayan vivido una vida agradable en el Señor, pero también aquellos que pensaron que por sus riquezas entonces ya estaban en la gloria. Pero matemáticamente, si pudiéramos decirlo así, sabemos, hermanos, que algunos estarán con el Señor y otros estarán sin el Señor.
¿cierto? Así de fácil. ¿Cuántos serán? No lo sabemos. Solamente lo sabe el Señor. Usted no puede decir, es más, ni siquiera usted puede dar fe de que usted estará con el Señor, a no ser que su vida demuestre eso todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cierto, hermanos? Entonces acá hacemos otra pregunta. Ya dejamos a un lado si usted está preparado para la muerte. Ahora la pregunta que voy a hacer es esta. Querido hermano y querida hermana, ¿usted será uno de los escogidos del Señor? Solamente el Señor lo sabe, ¿no? Pero recuerden, hermanos, que hay algunas características. ¿Se acuerdan las que vimos el día jueves, por ejemplo? Y podemos allí apreciar, y hay otras que la Biblia nos dice de quién realmente es un creyente. Alguien que confiesa a Cristo el Señor, alguien que vive para el Señor, porque realmente es una persona que quizás estará con el Señor. Lo tercero, hermanos, hablando de la resurrección, es una resurrección de distinta importancia para justos e injustos. Para los justos, porque van a ser salvados, ¿cierto? Y para los injustos, porque van a ser, ¿qué? Condenados. Así de fácil, hermanos. Es una resurrección de distinta importancia para justos e injustos. Para justos, porque serán salvados por el Señor, y para injustos, porque se perderán, hermanos. Se perderán. Los injustos estarán en un castigo diario, hermanos. En un castigo continuo. ¿Ha escuchado esa frase de alguien o de algún familiar que quizás a usted le ha dicho, o a mí también, es que el infierno es este mundo? Pero realmente eso es falso, hermanos. Según la Biblia, eso no es el infierno. Según la Biblia, estamos viviendo en un mundo donde la bondad del Señor está por encima de la maldad. Y yo le pregunto, ¿será que en este mundo que vivimos Dios, el Dios de la Biblia, no ha sido bueno con usted y conmigo? Yo creo que muy bueno, ¿cierto, hermanos? Mire, nos ha dado vida, salud. Si usted quizás se antoja de comer algo, lo puede hacer, puede comer de eso porque Dios también le ha proporcionado trabajo. Tiene una familia que le ama, un esposo o una esposa que le ama, o unos hijos. Entonces yo creo, hermanos, que esto no es el infierno. Yo creo que esto es una bendición, ¿cierto? Claro, hermanos, que tenemos situaciones, humanamente hablando, sí, y siempre las vamos a tener, pero vivimos bien. El problema es suyo y mío a causa de nuestro pecado. Porque a veces somos groseros, porque a veces somos intolerantes, porque a veces no nos soportamos con otros por nuestro pecado, porque a veces hacemos malas miradas, porque a veces las mujeres tienen roces todos los días y los hombres no, por el pecado. ¿Usted vive en el infierno? Le aseguro que no. Le aseguro que a pesar de que nos falten cosas, el Señor tiene todo en control. Miren, hermanos, si el agua nos faltase, Dios es bueno. Si un día Dios quita el sol, Él sigue siendo bueno. Si un día el Señor permite que estemos en la pobreza más terrible, Dios seguirá siendo bueno. Si un día el Señor nos da riquezas, el Señor seguirá siendo bueno. Si un día el Señor permite que un familiar nuestro muera, no deberíamos preguntar ¿por qué? Sino deberíamos decirle, Señor, gracias, porque el tiempo tuyo es perfecto. Lo que debemos preocuparnos ahora, hermanos, es en pensar si realmente hoy muriéramos, resucitaríamos en el Señor. Porque, y si no, creo que entonces perdimos todo este tiempo, ¿cierto? ¿O no, hermanos? Perdimos todo el tiempo. Y miren lo último, hermanos. Respetando, por supuesto, el tiempo que tenemos de enseñanza. Es una resurrección que ocurrirá en el día que Cristo venga en las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos.
Si la pregunta fuese, ¿cuándo va a suceder esto? En el día de la segunda venida de Cristo. Que para usted y para mí, o mejor, para la iglesia del Señor, será algo maravilloso, hermano, ¿cierto? Será algo glorioso, algo que estábamos esperando. Lloraremos de alegría porque veremos a nuestro Dios, el cual predicamos, y le diremos, Señor, gracias, porque nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra enfermedad se quitará para siempre y estaremos con Él. Pero será un día tormentoso para aquellos que no hayan confesado a Cristo. Y eso, hermanos, creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Cuando aparezca en las nubes o en el espacio el Señor, los muertos de todas partes del mundo se levantarán. Y repito, ese será un día grandioso para usted y para mí. Ese día, hermanos, nosotros nos alegraremos como cuando alguien se gradúa y lo llaman para que recoja allí ese acta o eso que le van a entregar allí. Pero para otros será un día de amargura, porque su nombre aparecerá también y será enviado al infierno, hermano. Y muchos van a gritar, y muchos llorarán, y muchos querrán arrepentirse, pero ya no lo van a poder hacer. Ya no. Ese día no es el día de arrepentimiento. El día de arrepentimiento es hoy, Sharon. El día para arrepentirse de los pecados es hoy, amados hermanos. Este es el día para que usted le diga al Señor, Señor, perdóname. Perdóname por mi bajeza, por mi maltrato. Perdóname, Señor, por no predicar. Sálvame, Señor. Sálvame. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro? Sálvame que perezco. Y eso deberíamos también hoy decir. Señor, sálvanos que perecemos. Pero si usted, hermano, tiene a Cristo, simplemente dígale, Señor, gracias, porque un día me salvaste y aquí estoy. Hermanos, cuán cuidadoso debemos nosotros prepararnos para ese día glorioso. Pero cuán terrible será para el incrédulo. Será para ese familiar suyo que reniega del Señor. O quizás que usted ha dicho, pues si se va a perder, que se pierda. O como dirán otros, pues si tengo que irme al infierno, pues me voy al infierno. Lo hablan de una manera ignorante, porque desconocen totalmente lo que va a pasar. Muy bien, voy a invitarle a usted para que esté de pie y vamos a orar. Todos los hermanos estemos de pie y oremos en esta mañana. Señor, gracias te damos a ti, Padre, por este tiempo que en esta mañana tú nos has permitido. Señor, gracias por la palabra revelada, por la palabra, Señor, que hoy ha sido expuesta. Una palabra que de ninguna manera es emocional. Una palabra que a nosotros, la iglesia de Cristo, nos alienta y nos ayuda y nos guía y nos permite poder entender que un día nos encontraremos por el Señor, que un día estaremos cara a cara. Y esto, Señor, lo creemos solamente por fe, porque somos malos, somos pecadores, y realmente si somos justos en esta oración, no nos merecemos ni siquiera haber sido salvados. Pero como tú, Señor, eres tan bueno y tan fiel, tú extendiste tu mano de misericordia hacia nosotros. Ay de aquellos que no se arrepientan. Ay de aquellos que duden de Cristo. Ay de aquellos que vivan infielmente, hipócritamente. Ellos les espera la condenación eterna. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Oh Dios, gracias porque nos salvaste del infierno, Señor. Gracias, Señor, porque nos salvaste cuando el mundo nos condenaba. Gracias, Señor, porque cuando no valíamos nada, tú viniste, Señor, a nuestro encuentro y nos salvaste cuando estábamos destruidos, cuando las lágrimas caían, Señor, por nuestras mejillas, cuando estábamos mal, cuando queríamos morir. Y hoy podemos decir,
con toda tranquilidad: Señor, gracias. Perdónanos, Señor, por ser personas ignorantes. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad. Perdónanos por nuestra falta de obediencia. Perdónanos por quedarnos en casa el día del Señor. Perdónanos, amado Señor, cuando hacemos lo que a ti no te gusta. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir como tú. Padre, gracias te damos en esta mañana y pedimos también por aquellos que un día verán este video, para que tú les alientes en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar y nos despedimos de aquellos que en esta mañana se conectaron. Cantemos, hermanos.